No por esta parte, magistrada. Gracias. Por esta parte tampoco, magistrado. No, magistrado. Por Bien. la defensa tampoco, su Y señoría. por la defensa tampoco. Bien. Presidenta, Conoce. perdón, Sí, presidenta, estas direcciones aparecen en el auto de apertura, ¿verdad? Que yo no tengo impresora, por eso que lo pregunto. Y Las aparece en la direcciones sí autoapertura. salen todas. Y Muy tal, amable, tal gracias. cual tal en el autoapertura. Gracias, presidenta. ¿Conoce la integración del tribunal? ¿Algo que decir? No por parte del Ministerio Público, señoría. Por la defensa tampoco. Bien. Señora Presidenta, le estoy pidiendo un favor, si puede abrir el chat. Bien. La querellante en nombre de los padres, Tampoco, magistrado. en nombre de la municipalidad de Pudahuel Tampoco, magistrado. y en representación de la intendencia. Tampoco, magistrada. Bien. Vamos entonces, encontrándose lo interviniente y demás personas citadas en la audiencia, se declara iniciado el presente juicio oral. Señores Miguel Cortés, Reinaldo Cortés y señorita Claudia San Martín. Se le advierte que tienen derecho a este juicio oral público y contradictorio con el objeto de establecer si son inocentes o culpables de los hechos que se le imputan. Por ello se le advierte que tienen que estar atentos a todo lo que van a oír y presenciar a través de esta plataforma Zoom durante las audiencias de juicio. También se pueden comunicar libremente con su abogado sin que ello perturbe el orden de la audiencia y no lo hagan mientras presten declaración, que se les avisará en su oportunidad. ¿Tienen claros sus derechos, señor Miguel Cortés? ¿Cómo? Que no la escuché bien. ¿No escuchó lo que dije? Que usted tiene derecho a estar en este juicio donde se va a determinar si usted es culpable o inocente. Y porque el Ministerio Público tiene la obligación de probar los hechos. Y por eso tiene que estar atento a todo lo que va a oír y presenciar a través de esta plataforma Zoom. Y que también tiene derecho a guardar silencio sin perjuicio de que puede renunciar a él, lo que se le preguntará en su oportunidad. ¿Le quedan claros sus derechos? Tiene que decir sí o no al micrófono. Sí, señorita. Señor Reinaldo Cortés. Sí, señorita. Y la señorita Claudia San Martín. Sí, está claro. Ya. Bien, pongan atención porque estos son los hechos que se le imputan, que son los que se encuentran en la acusación, perdón, en la acusación fiscal. El día 13 de febrero del año 2019, aproximadamente a las 22:20 horas, en circunstancias que la víctima, Carolina Pastor Resurbina, transitaba en compañía de su pareja, Estefanía Opaso Yanquihuel, y de su amiga, Valeria Medina Miranda, por la calle Laguna del Inca en la comuna de Pudahuel, en dirección al sur, los acusados, Miguel Ángel Cortés Arancibia, apodado El Cachete, y Reinaldo Javier Cortés Arancibia, apodado El Choco, acompañados de un tercero, se encontraron con la víctima, comenzaron a seguirla y la insultaron por su orientación sexual, diciéndole a viva voz, abre comillas, ahí va el weón, por fin te pillo maricona culia, cierra comillas. Además de otros insultos también alusivos a su orientación sexual y su forma de vestir. Ya en la intersección de calle Laguna del Inca con Río Grande, motivados por la orientación sexual de la víctima, Carolina Torres Urbina, y con la intención de matarla, los imputados la abordaron, encerrándola y ubicándose de tal forma que ésta quedó indefensa e impedida de arrancar. Y en dichos instantes, el acusado Miguel Cortés Arancibia la amenazó con un palo de gran tamaño mientras blandía el mismo. Luego, mientras la víctima daba la cara a Miguel Cortés Arancibia, es agredida con una patada por la espalda por el acusado Reinaldo Cortés Arancibia, golpe que la hace desestabilizarse y simultáneamente, y por tanto ya disminuidas sus posibilidades de defensa, es agredida por Miguel Cortés Arancibia en la cabeza con el referido palo. Acto seguido, y mientras la agresión con el palo continuaba, el acusado Reinaldo Cortés Arancibia nuevamente le da una patada en el cuerpo,
cayendo al piso la víctima, lugar en el cual, sin posibilidad alguna de repeler la agresión, es golpeada nuevamente con golpes de palo y pies por los acusados, quienes, ejecutado ya el hecho, se dieron a la fuga dejando a Carolina Torres en el lugar. Producto de la agresión, la víctima resultó con traumatismo encefalocraniano grave, complicado, consistente en fractura de la base del cráneo, hemorragia subaracnoidea aguda, frontotemporal izquierda, contusión frontal izquierda, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura de clavícula, además de fractura de huesos propios de la nariz. Lesiones de carácter grave que, de no mediar las intervenciones terapéuticas que se le proporcionaron, le habrían provocado la muerte. Además, producto de dicho traumatismo craneoencefálico, la víctima Carolina Torres Urbina presenta síntomas cognitivos, neuroconductuales, emocionales y funcionales reactivos al mismo. Estos problemas se traducen en un perfil de dificultades cognitivas caracterizado por alteraciones atencionales, de memoria y ejecutivas. A nivel emocional y neuroconductualmente presenta síntomas depresivos, apatía, desinhibición, irritabilidad e impulsividad. Y si bien a nivel de funcionalidad es autovalente para las actividades básicas, sin embargo, para ejecutar actividades avanzadas tales como la participación social, trabajo y vida autónoma, muestra alteraciones significativas como consecuencia de las secuelas cognitivas, neuroconductuales y emocionales, lo que repercute significativamente en la capacidad de adaptarse al ambiente, interactuar con las demás personas, manejarse frente a situaciones de estrés y retomar el nivel de funcionalidad previo a las lesiones que provocó la agresión, dejándola con una discapacidad con consecuencias de largo plazo que la dejaron inútil para el trabajo. Teniendo conocimiento de la perpetración de los hechos ya señalados, posterior a ellos, doña Claudia Andrea San Martín Marchán, aproximadamente desde el día 27 de febrero de 2019 y hasta el día 11 de abril de 2019, albergó y ocultó a los acusados Miguel Ángel Cortés Arancibia y Reinaldo Javier Cortés Arancibia al interior de su domicilio, ubicado en Pasaje Newton 1753, comuna de Cerro. Día este último en que la acusada San Martín Marchán, tras coordinar la llegada de un vehículo a las afueras de dicho domicilio, estos salieron definitivamente del mismo, siendo seguidos por funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes los aprendieron en la comuna de Pudahuel. Los hechos relatados a juicio del Ministerio Público configuran el delito de homicidio calificado, infracción prevista y sancionada en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, en grado de frustrado. En cuanto a la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, sostiene que respecto de los acusados Miguel Ángel Cortés Arancibia y Reinaldo Javier Cortés Arancibia concurre el agravante del artículo 12, número 21, y no los benefician atenuantes. Y respecto de la acusada Claudia San Martín Marchán, concurre la atenuante del artículo 11, número 6, y no la perjudican agravantes. Sostiene que también el persecutor, que los acusados Miguel Cortés Arancibia y Reinaldo Cortés Arancibia intervinieron en el delito de homicidio frustrado en calidad de autores, en tanto que la acusada Claudia San Martín Marchán tendría la calidad de encubridora del mismo. Es por ello que previas citas legales requiere se imponga a los acusados Miguel Ángel Cortés Arancibia y Reinaldo Javier Cortés Arancibia la pena de 15 años, a cada uno la pena de 15 años de prisión mayor en su grado medio, accesorios legales que correspondan y costa, como autores del delito de homicidio calificado en grado frustrado, y a la acusada Claudia San Martín Marchán la pena de 5 años de prisión menor en su grado máximo, accesorios legales y costas como encubridora del delito de homicidio calificado en grado de frustración. Por su parte, las querellantes en representación de los padres de la víctima, doña Lucía Álvarez Galvez y Néstor Nicolás. No, los padres son Marianela Urbina Vázquez y Fernando Torres Vidal, representados por los abogados que también se encuentran presentes en la sala, doña Lucía Álvarez Galvez y Néstor Nicolás Morales Palma, presentaron una acusación particular. En cuanto a los hechos, tienen por íntegramente reproducido los hechos aducidos por el ente persecutor en el literal B del suscrito de la acusación, que son los que el tribunal acaba de leer, pero difieren en la calificación jurídica que se le da a los mismos, a juicio de esta parte querellante, los hechos aludidos por el ente persecutor
configuran los delitos de homicidio del artículo 391, número 2 del Código Penal en grado de frustrado, en concurso ideal con el delito de lesiones graves gravísimas del artículo 391, número 1 del mismo cuerpo legal, en grado de consumado, y en el cual se les atribuye a los acusados Miguel Cortés Arancibia y Reinaldo Javier Cortés Arancibia la calidad de autores en ambos delitos, y a la acusada la calidad de encubridora. Luego refiere la misma acusación el intercrímenes que ya se dijo frustrado en el caso del homicidio y consumado en el caso de las lesiones graves gravísimas, y el concurso que a juicio de esta parte se da entre ambos delitos, lo cual explica en su escrito de acusación, indicando además las lesiones que habría sufrido y las consecuencias que sufrió la víctima y las consecuencias producto de la agresión, para finalmente referirse a las circunstancias modificatorias que a su juicio procede, y en relación a ello sostiene que en cuanto a las circunstancias agravantes concurren la del artículo 12, número 12 del Código Penal, ejecutar el delito de noche en despoblado, la del número 21, cometer el delito motivado entre otros por la orientación sexual de la víctima, y respecto del acusado Reinaldo Cortés Arancibia concurre además la agravante del artículo 12, número 15, que es la reincidencia impropia exterior. Y también explica a su juicio por qué concurre cada una de ellas, lo que el tribunal entiende también respecto a los delitos, que eso será parte también de la teoría de esta parte, y en consecuencia será parte de los alegatos tanto de apertura como de clausura. Por eso el tribunal no se extiende más respecto a lo que el escrito dice. Y en relación a la acusada, a ella no le perjudica circunstancia agravante, pero sí la beneficia la atenuante de su reprochable conducta anterior del artículo 11, número 8. Es por ello que también, previas citas legales, esta parte querellante requiere para los acusados Miguel Ángel y Reinaldo Javier, ambos Cortés Arancibia, la pena de 15 años de presión mayor en su grado medio, como autores del delito de homicidio simple en calidad frustrado, en concurso ideal con el delito de lesiones graves gravísimas en grado consumado, más las accesoras legales que correspondan con cosas. Y a la acusada requiere la pena, Claudia San Martín, la pena de 540 días de presión menor en su grado mínimo, en su calidad de encubridora de los delitos ya referidos, también con asesoras legales y cosas. Y finalmente, las querellantes por la Ilustre Municipalidad de Pudahuel y por la Intendencia Regional Metropolitana se adhirieron a la acusación fiscal en todos sus términos, tanto hechos como calificaciones jurídicas, circunstancias modificatorias y penas políticas. Disculpe, señora presidenta, tengo la sensación que la acusación dice que se adhirió a la acusación el querellante, sí, a la del Ministerio Público, Municipalidad de Pudahuel, Intendencia, ¿sí? Intendencia. Ya. Sí, solamente hay acusación particular de los palos. Bien, esos son los hechos que se dan en materia de este juicio, y corresponde ahora escuchar los alegatos de apertura, ¿verdad? Vamos a ver. La señora fiscal. Gracias, su señoría. Hoy, 7 de junio del año 2021, estamos a un mes y 2 días de que se celebre el llamado Día de la Visibilidad Lésbica. Este día, el de la visibilidad lésbica, tuvo origen en un 9 de julio del año 84. Ese día, el 9 de julio del año 84, se dio muerte a la escultora y pintora chilena Mónica Briones, producto de patadas que se le dieron en su cabeza, y en donde la persona que lo agredió emitió una frase en donde habría señalado: "Aquí te pillo, lesbiana", seguido de improperios. Ese hecho quedó impune. Y lo que espera hoy el Ministerio Público, a partir del día de hoy,
en virtud de la prueba que acompañaremos en este proceso, es que con Carolina Torres no ocurra lo mismo. A Carolina Torres, por decidir ser libre en su forma de sentir y vivir su sexualidad, ha sido brutal y cobardemente agredida. Sus señorías podrán observar en el desarrollo de este juicio cómo dos hombres mayores decidieron e hicieron lo que en ellos estaba para poner en término a la vida de Carolina Torres, motivados en la orientación sexual que ella decidió libremente vivir. Podrá observar, su señoría, que en esta actuación que estos sujetos habrán de llevar a cabo, no escatimarán en medios para cumplir este fin. Un palo de enormes proporciones será uno de los medios precisamente para golpear vilmente a Carolina Torres. Carolina Torres, una joven de 20 y tantos años, que a la época de los hechos pololeaba con Estefanía Opaso, caminaban efectivamente por las calles de Pudahuel. En ese lugar, cuando eran acompañadas por una amiga, por Valeria Miranda, serán alcanzadas por los dos imputados. Comenzarán a insultarlas, a menoscabarlas, a hacerle hincapié en su orientación sexual. Emitirán frases en este sentido. Y cuando aquella se encuentra absolutamente desprevenida, actuando sobre seguro, debilitando cualquier defensa que aquella pudiese tener, el imputado de nombre Reinaldo Cortés, apodado El Choco, aparecerá por la espalda de aquella, lanzándole lo que se llama una especie de patada voladora. Ese golpe provocará que nuestra víctima caiga y quede absolutamente indefensa, ella como mujer indefensa. Ese será el instante en que el coimputado comience a golpearla reiteradamente con golpes del palo que aquel utilizaba, en este caso Miguel Cortés, apodado El Choco. La situación será insostenible, indefendible para la víctima y así también para las otras dos mujeres que acompañaban a nuestra víctima. Una vez que la vieron en el suelo, sin ningún tipo de defensa, prácticamente inconsciente, huyen del lugar, llevándose consigo un trofeo, el gorro de Carolina Torres. Esto lo podrá observar y lo podrán ver, sus señorías, en un video, en distintas escenas en las cuales se podrá representar esta situación. Nosotros vamos a poder, con muchas dificultades, ofrecer el testimonio de Carolina Torres. Y digo con muchas dificultades porque las consecuencias en la vida de ella han sido realmente graves. Solo la intervención oportuna de las personas que estaban junto a ella, solo la intervención oportuna de los familiares que la trasladaron hasta un centro asistencial, y solo aquello evitó lo que era seguro, su muerte. Sin embargo, no se pudieron evitar una serie de secuelas que nuestra víctima, Carolina Torres, y que su señoría podrá apreciar directamente, han ocurrido en ella. Su memoria, su capacidad, sus sueños han sido coartados y han sido afectados y menoscabados con ocasión de los hechos que a partir del día de hoy conocerá su señoría. Traeremos también
el testimonio precisamente de Estefanía Opaso y de aquellos que pudieron presenciar el hecho. Este trabajo de poder demostrar a su señoría que acá se ha actuado con alevosía, sobre seguro y amparados y motivados por fines de discriminación por orientación sexual. Este trabajo también estará a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales. Ellos van a ser los que desarrollarán una serie de diligencias tendientes a establecer la forma en que ocurrieron los hechos, la dinámica de los mismos. También aportaremos a su señoría peritos del Servicio Médico Legal, que le podrán narrar con toda precisión a vuestra señoría la forma en que el cuerpo de nuestra víctima terminó, las consecuencias de él, el riesgo de muerte, y así también peritos de especialidad que también darán cuenta de las consecuencias en la vida de nuestra víctima, como lo es don Álvaro Aliaga Moore. Ello, junto a la prueba documental y a los videos y fotografías que iremos acompañando oportunamente y pertinentemente, intentaremos demostrar la participación de los imputados en este vil y cruel hecho que ha afectado a Carolina Torres, nuestra víctima. No queremos una nueva Mónica Briones, y para eso el Ministerio Público a partir del día de hoy hará todo lo posible por derribar la presunción de inocencia y la duda razonable que su señoría pueda tener a partir de hoy. Bien, Gracias, señor. gracias. La parte querellante en representación de los padres, María Daniela Urbina Disculpe. Vázquez y Fernanda. Disculpe, señora presidenta, no Sí. dijo nada respecto de la encubridora. ¿Va a agregar algo? En relación al encubrimiento, señoría, así también el trabajo desarrollado por especialmente la Brigada de Delitos Sexuales, en conjunto con los testimonios que se irán recogiendo, intentaremos demostrar, por cierto, que aquella realizó todo tipo de labores específicamente de acoger y ocultar al interior de su inmueble a los dos autores de este hecho. Aquello está dentro de lo dispuesto en el artículo 17 y por tanto será también prueba testimonial fundamentalmente las que, y por medio de las cuales intentaremos demostrar la participación que aquella tiene aún, sobre todo considerando el conocimiento que ella tenía de los hechos propios de esta causa, los hechos basales de esta causa, señoría. Bien, ahora sí, la querellante en representación de los padres, María Daniela Urbina Vázquez y Fernando Torres Rivas. Muchas gracias, magistrada. Magistradas, magistrados, hoy iniciamos la audiencia de un juicio oral en que quedará demostrado cómo las diversidades sexuales, cómo la población LGBTIQA+, se encuentran expuestas a las manifestaciones más graves y terribles de discriminación y violencia. A través del caso de Carolina Torres, y así esta parte lo demostrará durante el desarrollo del juicio, se expondrá no tan solo cómo las mujeres lesbianas sufren de discriminación y son víctimas de una violencia inusitada, sino que se evidenciará cómo las mujeres lesbianas se las castiga y se las intenta matar por el solo hecho, y en palabras de la jurista Catherine McKinnon, violar la sexualidad implícita en los estereotipos del género femenino. Es decir, por no ser la mujer que la heteronormatividad exige ser. Sí, magistrado y magistradas, Carolina Torres es una mujer lesbiana y es orgullosa de serlo. Sin embargo, tal orgullo que la caracterizaba, que la llevaba a no ocultar su orientación sexual, y muy relevante para este caso, a tener una postura, una forma de vestir y un comportamiento que no se condice con una expresión de género femenina, fue lo que llevó a que el 13 de febrero del año 2019 fuese brutalmente atacada por los hermanos Cortés Arancibia, con el claro deseo de lesionarla gravemente e incluso matarla. Todo por su orientación sexual y su expresión de género masculinizada. Así es, sus señorías. Como podrán ver durante el desarrollo de este juicio, el día de la agresión, Carolina se encontraba en la calle junto con 2 personas más, todas mujeres. Sin embargo, el foco del ataque realizado por los hermanos Reinaldo y Miguel Ángel Cortés Arancibia estuvo siempre en Carolina,
no en las otras dos mujeres que la acompañaban. ¿Y por qué? Porque sabían que Carolina es lesbiana y porque era la única que vestía de forma masculina, que mantenía su pelo corto y que no usaba accesorios ni maquillaje. Fue justamente este desafío a los cánones impuestos, esta demostración expresa de su género y su orientación sexual, esta negativa a verse femenina, la que motivó a los acusados a atacarla por la espalda, golpeándola de forma reiterada, no solo con sus pies y puños, sino también proveyéndose de un palo de grandes magnitudes. Durante este juicio, evidenciaremos cómo, producto de todos los golpes, Carolina quedó tirada en el piso, convulsionando, con su cabeza deformada por el hematoma interno que se formó de manera instantánea luego de la agresión, y sangrando desde su boca, oídos y nariz. Y ante ese escenario, los acusados, ¿qué hicieron? Huyeron. Corrieron del lugar sin prestar ningún tipo de ayuda, incluso robando prendas de la víctima, que cayeron producto del ataque, y se mantuvieron prófugos de la justicia por meses. Respecto a este punto, damos por reproducido lo señalado por el señor fiscal respecto a la participación de la acusada San Martín. Asimismo, magistrado y magistradas, acreditaremos que los golpes que recibió Carolina no fueron en cualquier parte, sino en una parte esencial del cuerpo como es su cabeza. Afectaron de manera permanente varias de sus funciones cerebrales, dejando secuelas que se mantienen hasta el día de hoy. La agresión con el palo, puño y patadas conferidas por ambos hermanos le ocasionó a Carolina un traumatismo cráneoencefálico grave, como señalaba en el escrito de acusación la magistrada, y una serie de hemorragias cerebrales, las cuales han dejado a Carolina con una serie de dificultades cognitivas que le impiden realizar actividades comunes para el normal de las personas, como recordar una simple lista de tareas, trabajar y, en síntesis, magistrado y magistradas, tener una vida autónoma. Por lo anterior, es que se acreditará durante el desarrollo de la audiencia no tan solo que los hermanos Cortés Arancibia actuaron con la intención de causarle a la víctima gravísimas lesiones, que efectivamente le provocaron por demás, sino que también se representaron la posibilidad de que producto del ataque pudiese morir sin hacer nada para evitar esta consecuencia. En efecto, las lesiones causadas a la víctima fueron tan graves que la muerte no se concretó únicamente por hechos ajenos a los autores, como fue el rápido traslado que tuvo Carolina a un centro de asistencia médica en donde tuvo un pronto tratamiento. Es decir, esta parte sostiene que la calificación jurídica de los hechos que motivan justamente este caso corresponde a un delito de homicidio en calidad de frustrado, en concurso ideal con el delito de lesiones graves gravísimas en calidad de consumado. Teniendo presente entonces la calificación jurídica, es importante volver a un punto trascendental de este juicio y que sin él no es posible entender el motivo del ataque ni tampoco entender la anhelada justicia demandada por Carolina y su familia. Estamos hablando, como ya se adelantó, de lo que motivó a los hermanos Cortés Arancibia a propiciar la brutal golpiza de ese miércoles 13 de febrero, la orientación sexual y la expresión de género de la víctima. Esto es relevante porque tales categorías sospechosas convierten el ataque sufrido por Carolina, sin lugar a duda, en un delito de odio. Tal como lo ha señalado el profesor Sebastián Salinero, los delitos de odio se conforman por dos elementos: el delito base y el motivo particular que llevó a los perpetradores a cometer aquel. Respecto al motivo, y en términos generales, esta es la discriminación, lo que significa que los atacantes intencionalmente escogen su blanco, atendidas las categorías sospechosas que en ellas confluyen, como justamente ocurre en el presente caso, pues en Carolina, sus señorías, confluyen al menos tres categorías sospechosas de discriminación, como lo es el sexo, el ser mujer, su orientación sexual, el ser lesbiana, y su expresión de género masculinizada. Durante este proceso, sus señorías quedará acreditado que los acusados conocían la orientación sexual de Carolina, atendido al grado de vecindad en el que vivían, porque en el pasado, siendo un hecho sumamente importante, uno de los acusados, el señor Miguel Ángel Cortés Arancibia, ya había atacado a la víctima en un microbús del Transantiago,
insultándola exclusivamente por su orientación sexual, y ya en dicho episodio manifestó que le pegaría unos balazos. Esto deja en evidencia el lesbo-odio histórico que uno de los acusados tenía respecto a la víctima, lo que se suma a la arenga que éste expresó la fatídica noche del 13 de febrero de 2019, la cual fue, abro comillas, ahí va el weón, por fin te pillo maricona culia, cierre comillas. En tan solo esa frase es posible evidenciar al menos las 3 categorías sospechosas que confluyen en Carolina y que evidencian entonces el complejo proceso de discriminación al que estuvo y al que está expuesta. Carolina es discriminada, fue brutalmente golpeada y se le intentó matar por su sexo, ser mujer, por su orientación sexual, por sentir una atracción física, afectiva y sexual hacia otra mujer, y su expresión de género. Su expresión de género no femenina, es decir, por tener una forma de vestir, de caminar, de hablar, por tener un corte de pelo que se les considera propio de los hombres. Es decir, sus señorías, nos encontramos en este caso frente a una evidente interseccionalidad, entendida esta como la herramienta metodológica que permite entonces entender cómo en una misma persona, en esta víctima, se cruzan distintas categorías sospechosas de discriminación, lo que agrava la desigualdad, la discriminación propiamente tal y la violencia. Esto es relevante, magistrado y magistrada, pues esta parte es de la respetuosa opinión que este caso requerirá para su correcta solución, analizarlo no solo desde la normativa penal, sino también desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de las diversidades sexuales, las cuales deben considerar esta herramienta metodológica de la interseccionalidad. Creemos que solo a través de tales perspectivas y la herramienta señalada es que podrá entenderse las violaciones sistemáticas que sufren las mujeres lesbianas a sus derechos fundamentales y cómo Carolina fue objeto de tales vulneraciones. Lo que está en juego en este caso es el derecho a la igualdad, el principio de no discriminación, el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a la vida, los cuales no tan solo fundamentan nuestro ordenamiento jurídico, sino también nuestro ordenamiento jurídico internacional de derechos humanos, y que se encuentra estrechamente relacionado con la administración de justicia y especialmente con la judicatura. A la judicatura le corresponde un rol relevante en el actuar diligente para prevenir, sancionar y erradicar las formas más extremas de discriminación, tal como lo ha señalado sistemáticamente el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por su sigla en inglés. Por lo mismo es que se vuelve sumamente relevante jugar con perspectiva de género, pues tal como lo indica el cuaderno de buenas prácticas para incorporar esta perspectiva en la sentencia, que es justamente impulsado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, tal perspectiva nos permite hacer entonces realidad el derecho a la igualdad, juzgando sin prejuicios ni sesgos y considerando particularmente a las víctimas involucradas, más si éstas tienen categorías sospechosas de discriminación. Tal perspectiva, por los demás, nos permitirá no incurrir en otro tipo de violencia que ha sufrido históricamente la población LGBTIQ+, y más aún las mujeres lesbianas. Estamos hablando de la invisibilización. El ataque que fundamenta el presente caso, como ya se adelantó, se sustenta y fue motivado porque Carolina es una mujer lesbiana con una expresión de género disidente. Este no fue un caso motivado por rencillas de equipos de fútbol o porque la víctima había tenido un supuesto altercado con alguno de los familiares de los atacantes. Dos supuestos acontecimientos que ya se han deslizado lamentablemente durante el juicio. El intentar hacer pasar un crimen de odio motivado por la orientación sexual y la expresión de género de la víctima por un simple delito basado en supuestas rencillas ajenas a tales categorías sospechosas de discriminación es invisibilizar una realidad, es incurrir una vez más en un acto de violencia simbólico respecto a las diversidades sexuales y, más grave aún, es no reconocer el derecho humano a la identidad. El violento ataque que sufrió Carolina la ha dejado impedida de llevar su vida con normalidad. Para Carolina y para su familia hay un antes y un después del 13 de febrero de 2019.
Para la víctima hubo un quiebre entre quién era y los sueños que ya tenía. Y esto justamente por los crímenes de odio, porque tal como lo ha señalado acertadamente la jurisprudencia penal, estos tienen como objetivo negar el desarrollo de la personalidad de la víctima e impedir su participación en la sociedad, enviando, y aquí es sumamente importante, un mensaje a la comunidad entera, a todas aquellas personas que comparten las categorías sospechosas de la víctima, de que ellos y ellas también pueden ser objetivos, también pueden ser víctimas. Hoy entonces, su señoría, corresponde mandar la señal distinta, corresponde mandar la señal contraria a la comunidad. ¿Cómo? A través de una sanción que dé cuenta que los delitos motivados por el sexo, por la orientación sexual y la expresión de género, y por qué no decirlo, otras categorías sospechosas de discriminación no son toleradas dentro de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos. Gracias, sus señorías. Bien. Corresponde ahora entonces a la querellante de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel. Magistrado, esta parte se adherirá a lo señalado por el Ministerio Público en cuanto a los alegatos de apertura. Bien. Y la querellante por la Intendencia Regional Metropolitana. Muchas gracias, magistrada. Esta parte, a lo largo del juicio, cree que podrá el tribunal llegar a más allá de todo duda razonable, de que el 13 de febrero del 2019, alrededor de las 10:30 de la noche, la víctima transitaba en compañía de su pareja y un amigo y una amiga, y los imputados acá presentes, los hermanos Cortés, la agredieron con golpes con un palo, las agredieron ambos, teniendo ambos el dominio de los hechos, y provocándole lesiones que, de no mediar la inmediata asistencia médica, hubiesen provocado su muerte. Además, luego de eso, también se acreditará que, habiendo cometido este ilícito y con el objeto de eludir la acción de la justicia, la imputada acá presente, la acusada, disculpe, acá presente, entregó herramientas, entregó un hogar para que estas personas se escondieran y pudiesen, digamos, evadir la acción de la justicia hasta el momento en que efectivamente son detenidos. Es importante para la acreditación de los hechos señalar que vamos a contar con prueba que es contundente. Existe efectivamente el relato de testigos presenciales que posicionan en el lugar a los acusados, que indican efectivamente la relación previa que existían entre ellos, que efectivamente se conocían, indican también la forma en la que los imputados agreden a la víctima, y no solo la forma, sino también los dichos que son bastante importantes para que pueda configurarse efectivamente la agravante que también solicita esta parte, que se refiere a haber sido el ilícito motivado por la orientación sexual de la víctima. Además de ello, existen, y el tribunal podrá, por sus propios medios, ver un video que efectivamente da cuenta de la forma en que se comete el ilícito. Por lo tanto, nos encontramos con prueba que es directa y también con prueba que es indiciaria y que nos permite posicionar a ambos acusados en el lugar del ilícito, y además nos permite demostrar, acreditar la forma en que sucede esto, el dominio del hecho que tienen ambos y la motivación por el cual se produce el ilícito. Luego de ello, además, existe también una investigación policial. Nos encontraríamos acá junto a los funcionarios policiales que dirigieron el caso y que realizaron distintas diligencias, y que dicen relación con investigaciones posteriores que tienen que ver con seguimientos, con levantamiento de información, que dice relación con la participación también de los imputados, y
con la imputación que se le realiza a la otra acusada, esto es de haber ayudado a estos imputados a eludir la justicia hasta que han sido detenidos. Por último, magistrados, esta parte quiere hacer presente que efectivamente nos encontramos acá ante un delito que afecta gravemente la seguridad pública, afecta efectivamente a un grupo determinado de personas, se trata de personas que, de la población LGBTIQ+, es una población que mundialmente se ha reconocido como una población que ha sido invisibilizada y que ha sido violentada en sus derechos, que a las que se les ha limitado en esto solo por su orientación sexual, y efectivamente acá en Chile, lamentablemente esto no es diverso a lo que ocurre en otros lugares del mundo, específicamente respecto del año, entre el año 2018 y 2019, que es cuando ocurre este ilícito, los abusos que se cometen en contra de la población LGBTIQ+, gracias al informe anual que hace Movil, aumentaron en un 44%, y lamentablemente a la fecha no ha disminuido, digamos, este porcentaje de abuso. En marzo de este año, el último informe Movil señaló que al menos el 47% de las personas que fueron entrevistadas señalan que existe un conflicto, digamos, con familiares o con vecinos, solo por la orientación sexual de las personas. Un 32%, no siendo de aquella población, sí reconoce conocer a alguien que efectivamente tiene problemas familiares o con vecinos por su orientación sexual, y a nivel de violencia el 51% señala al menos tener agresiones verbales. Por lo tanto, nos encontramos efectivamente ante un delito cuyas víctimas son determinadas, cuyas víctimas son invisibilizadas, y por lo tanto es importante que la justicia evidentemente pueda reconocer estos ilícitos y sancionarlos de la manera que corresponde, reconociendo efectivamente que esta víctima ha sido vulnerada y ha sido afectada por un ilícito que afectó gravemente su vida e integridad física por el solo hecho de tener una orientación sexual diversa a la que los imputados o acusados al parecer consideran la correcta. Muchísimas gracias. Bien, ahora corresponde entonces la defensa. Gracias, sus señorías. En primer lugar, vamos a ser un poco más breves que mis colegas que ya han hablado latamente sobre este tema, pero me voy a referir a todos los puntos que al menos van a ser controvertidos por parte de esta defensa. Voy a separar esta alegación en 4 puntos. Primero, el hecho propiamente tal. Segundo, las calificaciones jurídicas. Tercero, las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Y cuarto, que es un poco ajeno al hecho propiamente tal, es la situación de doña Claudia. Ya yéndonos al primer punto que me he referido en esta oportunidad, respecto a don Reinaldo, don Miguel, las cosas se encuentran bastante claras, al menos a juicio de la defensa. De hecho, tan claras que cuando son detenidos por funcionarios de la Policía de Investigaciones, ellos, sin presencia, por supuesto, una cosa que ya parece costumbre de su abogado defensor, prestan declaración en lo que dice relación con estos hechos propiamente tal, circunstancia similar que también después respecto de doña Claudia se podrá verificar. Respecto a estos hechos, como ya han señalado las distintas partes, existe un registro audiovisual que daría cuenta de esta agresión, lo cual también es cierto, su señoría, pero lo relevante de este registro audiovisual es que, como lo sabrán más adelante, dice relación con la tesis de la defensa. ¿Y esto por qué? Efectivamente existe, y también el día de hoy mis representados prestarán declaración, una agresión por parte de ellos hacia esta persona. Lo que sí difiere la defensa es el motivo de la agresión y cómo se realiza esta agresión propiamente tal. Es que el día 13 de febrero del año 2019, efectivamente se topan en una esquina, de hecho lo topan por la espalda sin saber quiénes iban caminando adelante de mis representados, hasta que una tercera persona que se encontraba con mis representados saluda a una de estas personas que se encontraban caminando con la víctima. Y en ese contexto, en una esquina que pueden por primer momento ver las caras de estas personas, porque como dije anteriormente, iban adelante en la madrugada, no se podía ver bien por la oscuridad, si bien existían luces, y en ese contexto que la ven. Es decir, todo este tramo de que ellos habían ido insultando a la víctima es algo que la defensa va a controvertir en juicio, especialmente con las declaraciones de mis representados.
Y en ese contexto, cuando en la esquina pueden ver las caras, es que se produce este primer entuerto, lo que dice relación con una agresión verbal. Pero en el video propiamente tal, sus señorías van a poder visualizar quiénes se van del lugar en un comienzo y quién se queda en la esquina vociferando ciertos insultos hacia los imputados. Pueden ver concretamente en ese video que ellos toman la esquina y se van, y en ese momento una persona que al parecer sería la víctima se queda encarándolo o gritándole algunos insultos desde la esquina. Y es en ese momento en que se devuelve uno y después se devuelve otro. Eso es algo que se podrá colegir directamente del video que se va a exhibir en la audiencia por parte del Ministerio Público o la defensa, en caso de que no lo haga el ente persecutor. Y en ese contexto que efectivamente agreden a esta persona. Agresión que al menos a juicio de la defensa, y aquí ya pasando al segundo punto de mi alegación, lo que dice relación con la calificación jurídica, bajo ningún punto de vista puede calificarse como alevoso esto de actuar a traición o sobre seguro. Es un hecho bastante rápido lo que se produce en este contexto. De hecho, mirando el video, es una cuestión que no dura más de un minuto y que se produce en el momento. No es algo planificado, no es algo maquinado, no es algo pensado, sino que se produce fruto de esta persona que se queda en la esquina vociferando hacia las otras personas que se iban por la otra calle, es decir, mis representados. En ese contexto, la defensa no solamente va a cuestionar que efectivamente sea un homicidio calificado, lo que la defensa derechamente va a cuestionar también, y además, es que no nos encontramos frente a un delito de homicidio, es decir, que esta persona sin los cuidados propios de la especialidad médica hubiera perdido la vida. Y ese contexto, sus señorías, es lo que vamos a poder visualizar allá ya cuando declaren los peritos pertinentes del servicio médico legal. Pero asimismo, también tengo que referirme a la calificación jurídica que hace la parte querellante. Este homicidio simple en concurso con lesiones graves, gravísimas, me parece que fue que escuché. En ese contexto, sus señorías, que si bien latamente me referiré a aquello en el alegato de clausura, entendemos, sus señorías, que lógicamente se subsumen dentro, si estamos en la tesis de la parte querellante, del delito de homicidio. Pero ya nosotros nos vamos a quedar con este segundo punto que es relativo al delito de lesiones. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad, primero me voy a referir a las más pequeñas y después a la que las otras partes se han referido ya de manera más extensa. Primero, en cuanto a las inherentes de responsabilidad, esto dice relación con el 12 número 12 y el 12 número 21. En cuanto al 12 número 12, en el mismo video, su señoría, podrán ver que, si bien hay oscuridad porque se encuentra de noche, hay buenas luminarias, hay personas transitando en el sector, de hecho también pasan vehículos en el momento. Entonces, cuando uno habla del 12 número 12, dice relación en cometer un delito de noche o en despoblado, pero no simplemente por ese hecho es que debe considerarse esa circunstancia agravante, sino que debe considerarse cuando esas cuestiones dicen relación con una imposibilidad de la víctima de defenderse o repeler el ataque. Por ejemplo, actuar amparado de la noche, donde no se encuentra nada más en la vía pública, cosas de similar característica. Entonces, como dije ya, me voy a referir también de manera más precisa a los alegatos de clausura. Ese es un primer punto en cuanto a esa circunstancia minorante de responsabilidad. En cuanto a las circunstancias ajenas al hecho punible, el 12 número 15 que se le invoca a don Reinaldo va a ser discutido ya en caso de que exista una condena, por supuesto, en la audiencia del artículo 343. Pero aquí, el punto que ha sido más debatido de manera, por decirlo de alguna forma, casi más importante que el hecho propiamente tal, es la circunstancia del artículo 12, número 21 del Código Penal. Esto es que, motivados por su orientación sexual, se haya realizado esta agresión. Y eso en concreto, sus señorías, es bastante pertinente hacer saber al tribunal que de la prueba que el Ministerio Público va a ofrecer, se encuentra, o que ofreció ya, pero que hará comparecer en juicio, se encuentra la víctima y se encuentran las dos acompañantes que tenía ese día. Pero al menos lo relevante que establece la defensa o va a establecer el transcurso de la audiencia de juicio, es que efectivamente ya algo han vislumbrado ya las contrapartes, que van a dar cuenta de agresiones, rencillas anteriores, que cosas que la verdad disminuyeron la importancia que realmente tenían. Y esto es porque precisamente se conocían o habían tenido algún motivo previo para discutir, y en ese contexto que efectivamente existe la situación de que tiempo atrás de esta agresión se habrían topado
mi representado, don Miguel, en compañía de su sobrina con esta víctima y otras personas que al parecer también serían las que se encontraban el día de la agresión con la víctima, al interior de un bus de la locomoción colectiva. Y en ese contexto, la víctima el día de hoy se convirtió en victimario, agredió a la sobrina de mi representado, no solamente de manera verbal, sino que también tomó su celular, lo trató de sustraer, después al no poderlo sustraer lo arrojó al piso en este forcejeo y lo habría pisado y lo habría roto para luego, don Miguel, al escuchar estos gritos desde el fondo de la micro, porque la sobrina se subió por la puerta de atrás mientras que él por la puerta de adelante para pagar el pasaje, escucha, se va a este lugar y se confrontan. Efectivamente, bajándose después mi representado con su sobrina. Se confrontan en términos verbales que dicen relación con una pelea simple y llana al interior de un bus de la locomoción colectiva por este hecho. Y por lo demás, y lo hago presente a su señoría porque así el Ministerio Público lo va a hacer, no hicieron una denuncia porque ellos entienden que esto es básicamente cuestiones que se arreglan de otra manera y que además también están disgustados con la acción de la justicia en términos anteriores que no habrían sido perseguidos otros delitos. Entonces nos encontramos frente a esta situación que se produce sobre el bus de la locomoción colectiva y esto va a ser algo que va a ser discutido efectivamente por esta defensa y también entiendo por las otras partes. Pero ¿qué es lo relevante de este punto? Que las víctimas señalan que en esta agresión anterior todo habría sucedido por la orientación sexual de la víctima, pero lo cierto es que al momento de suceder este hecho del día 13 de febrero, presta declaración una de las amigas de la víctima. Mientras prestaba declaración esta amiga, se encontraba, coloquialmente como se dice, mandando mensajes de WhatsApp con la otra amiga. Y el tenor de estos mensajes de WhatsApp es algo que el tribunal debe considerar porque a juicio de la defensa al menos son decidores en lo que dice relación con la efectividad de lo que sucedió anteriormente en este bus de la locomoción colectiva. Mientras una persona declaraba, la otra le decía y le daba indicaciones de cómo debía declarar. Diles que van de la mano, textualmente en uno de los mensajes de texto. Pero lo más relevante de esto es que le consulta una a la otra. Oye, y hago referencia a lo que sucedió en el bus de la locomoción colectiva, en la micro, y la una le dice, no, así nomás. Entonces, ¿por qué tratan de ocultar estas personas lo que sucedió tiempo atrás, cuando teóricamente la teoría del caso es la homofobia? Y aquí no se puede ver esa conducta y por eso entendemos que ese testimonio omitivo en lo que dice relación con el encuentro anterior de las víctimas con mi representado, da cuenta de la verdadera intención de lo que sucedió, de lo que verdaderamente sucedió en ese lugar. Porque si efectivamente hubiera sucedido esto y lo hubieran insultado en su orientación sexual en la micro, derechamente lo hubiese dicho en su declaración. No hubiese, y aquí estoy poniendo una valoración en cuanto a los dichos de este testigo, no hubiese mentido directamente diciendo que no tenía contacto con el otro testigo, que prácticamente no la conocía, cuando en el mismo momento que el oficial de la PDI le estaba tomando declaración, exactamente en el mismo momento, ella mandaba mensajes de texto a esta otra persona y coordinaban lo que tenían que decir y lo que no tenían que decir. Entonces, en ese contexto, eso también va a ser algo que va a ser a juicio de la defensa mediante las declaraciones de la propia prueba del Ministerio Público, probado en ese sentido. Además, sus señorías, teniendo presente, y desde ya lo hago presente, que doña Claudia se encuentra o tiene una orientación sexual similar, ella jamás hubiera cogido a estas personas si el motivo de la agresión hubiese sido precisamente Al igual que la prima, una homofobia o lesbofobia, como en este caso. Entonces, en eso, sus señorías, esa circunstancia modificatoria de responsabilidad penal que, a mi juicio, y lo que pude también desprender de las alegaciones de las otras partes, va a ser lo más debatido en cuestión. Finalmente, respecto a doña Claudia, como dije anteriormente, su señoría, ella prestará declaración tal como lo hizo el día de su detención, donde reconoció estos hechos y aportó datos al menos significativos en cuanto a la investigación, va a reconocer lo que dice relación con el ocultamiento de estas personas, pero también lo que ella supo y lo que dice relación con los motivos de la agresión. Y así, no solamente a doña Claudia, sino que a don Reinaldo y don Miguel voy a solicitar posteriormente que además se la reconozca, ya que al momento de la detención
sin abogado defensor, prestaron declaración para ayudar a esclarecer los hechos de la investigación, la circunstancia modificativa del artículo 11, número 9. Eso en cuanto a las alegaciones de apertura de la defensa, su señoría. Bien. Señores Miguel Cortés, Reinaldo Cortés y señorita Claudia San Martín, se les advierte que ustedes tienen derecho a guardar silencio, pero pueden renunciar a ese derecho y declarar en esta audiencia.